12 de la tarde, 40 minutos. Hoy se están produciendo nuevas reacciones al fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Uribe. En Estados Unidos, senadores advierten la posibilidad de aranceles e incluso desde el Partido Republicano piden sanciones contra el gobierno Petro. Mientras tanto, la Embajada de Colombia publicó un comunicado defendiendo la independencia judicial en Colombia. Juan Camilo Bernardo, ¿qué dice el comunicado? Ana Milena, la justicia en Colombia es independiente, es el mensaje central de este comunicado, que además, según lo que nos dicen, es una aclaración a todos los sectores en Estados Unidos que estén interesados en saber con más detalles sobre el proceso, sobre la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solamente actores políticos. Dice esta carta de este comunicado de la Embajada: la República de Colombia se fundamenta en una separación de poderes firme e inequívoca. El Poder Judicial opera con plena autonomía e independencia, principios consagrados en nuestro marco constitucional y defendidos activamente por la actual administración del presidente Gustavo Petro. Luego, el comunicado detalla que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se origina en procedimientos del año 2012 en la Corte Suprema, que posteriormente él renunció a su curul en el Senado y que por eso pasó a la justicia ordinaria, y que este juicio comenzó en febrero del 2024. En otro destacado, en otro aparte, este comunicado dice: el caso resuelto se origina en procedimientos ante la reciente sentencia en el caso judicial. Es lo que dice el comunicado, es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede acudir en todo caso a procedimientos de apelación de acuerdo a como le garantiza la justicia en Colombia. En cualquier caso, hoy se produjeron nuevas reacciones frente a esta condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bernie Moreno y Rubén Gallego tienen diferencias profundas al estar divididos por sus afiliaciones partidistas, pero a ambos los une el hecho de ser colombianos, los primeros colombo-estadounidenses en llegar al Senado de Estados Unidos, y que hoy reaccionan a la condena contra el expresidente Uribe. La advertencia más preocupante es la del senador Moreno y la posibilidad de que Trump imponga aranceles a Colombia. ¿Usted tiene alguna indicación de que eso va a pasar? Quiero mantener una relación sólida y saludable con Colombia, pero cuando el sistema de justicia está corrompido y se utiliza como arma contra buenas personas que tenían en mente el interés de su país, Estados Unidos no puede permanecer en silencio. Al final del día veremos cómo evoluciona esto. Como sabe, hay una apelación que se escuchará en octubre, así que veamos cómo progresa. Moreno confirmó que junto a Rubén Gallego se reunirán con el presidente Petro durante su viaje a Colombia el próximo 13 de agosto. Gallego también reaccionó sobre el fallo condenatorio a Uribe. Creo que siempre es importante para nosotros asegurarnos, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, de no politizar el procedimiento, especialmente de antiguos políticos. Ambos senadores aseguran que el propósito de su viaje es llevar el mensaje de que esperan que en Colombia haya elecciones presidenciales justas y libres. Otro de los legisladores que reaccionó a la condena contra Uribe es Rick Scott, quien pide sanciones contra el gobierno Petro. Sanciones contra Petro. No fluirá más dinero al gobierno Petro. El gobierno de Petro es terrible. El gobierno Petro es terrible. Las reacciones se dan tras los cuestionamientos del secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que en Colombia hay una instrumentalización de la justicia por parte de jueces radicales que ha sentado un precedente preocupante. Precisamente nosotros nos encontramos aquí en el Departamento de Estado, donde hasta ahora la única reacción que se ha presentado ha sido esa publicación del secretario de Estado Marco Rubio. No obstante, en cuestión de minutos habrá una conferencia de prensa por parte de la portavoz en la que es posible que también haga referencia a la condena en contra del expresidente Uribe. Juan Camilo, gracias. Y en Noticias Caracol hablamos con analistas políticos que explicaron cómo influiría en las próximas elecciones este fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Inevitablemente, esta decisión contra una figura como la del expresidente Álvaro Uribe caldea el ambiente político a pocos meses de citas importantes en las urnas, como las consultas internas el 26 de octubre, las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en marzo y, por supuesto, las elecciones presidenciales del próximo año. Ya usted ve que comienza a nutrirse el abanico de candidatos del sector oficialista del petrismo, que hoy está en el poder, con la eventual llegada del doctor Iván Cepeda. Ese es un sector que se fortalece con esa réplica del juicio. Y el otro sector, que ha estado vigente, repito, muy fuerte desde lo que ocurrió con el doctor Miguel Uribe, pues es lo que yo llamo el uribismo ampliado. Probablemente la derecha, el ala más conservadora de la sociedad colombiana, que agrupa a millones de personas,
va a encontrar en el fallo de la jueza un factor de unión alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Esto puede llevar a que se armen unas coaliciones mucho más rápido de lo que pensábamos para 2026, que el tono de los partidos de oposición en el Congreso sea aún más duro en contra del gobierno. El sector político del expresidente Uribe asegura sentirse fortalecido y con un camino claro pese a la decisión judicial contraria. El Centro Democrático es un partido fuerte, es un partido con vocación de poder, es un partido que quiere seguir ganando todos los días afecto del pueblo colombiano y que está motivado en este momento también para que Colombia pueda pasar esta horrible noche. Entonces, el partido seguirá con sus derroteros y, por supuesto, también con su liderazgo, porque él va a apelar este fallo y va a estar activo. ¿Cuál sería la senda para el centro político? El centro va a intentar crearse una identidad propia alrededor del juicio. Ya hoy vimos al exministro Mauricio Cárdenas solidarizándose con el expresidente Uribe. Claudia López ha sido muy dura en los últimos días contra él, recordando sus años como investigadora y como opositora al gobierno de Álvaro Uribe. Ojalá que no ocurra que terminen, digamos, entre los extremos, absorbiendo al centro y lo tomen como normalmente ocurre, y es una especie, perdónenme el término, de muleta. Entonces están las esquinas, pero para ganar elecciones cogen al centro y los de la izquierda se vuelven de centro izquierda y los de la derecha con esa muleta se vuelven de centro derecha. Coinciden en que aunque es una decisión exclusiva del campo judicial, será determinante en el panorama electoral del 2026. Tras casi 11 horas de audiencia y en medio de una jornada extenuante, la jueza Sandra Liliana Heredia profirió la sentencia del fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí les explicamos el fallo de primera instancia. Para muchos, considerado como el juicio del siglo en Colombia. El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Una imagen que quedará en la memoria y en los libros de historia del país, pues por primera vez un jefe de Estado se sentó en el banquillo de los acusados. Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia. Se leyeron 1000 páginas que se tradujeron en 10 horas y media de una larga y extenuante audiencia para que la jueza Sandra Heredia anunciara el sentido de fallo en tan solo 34 segundos. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. En primer plano, siempre atento, el expresidente Uribe Vélez. A un costado, sus abogados. En otro, la contraparte, encabezada por el senador Iván Cepeda y sus también apoderados. Y en el medio, del otro lado de la pantalla, un país en vilo. El turno fue entonces para la Fiscalía, que en lenguaje técnico hizo cálculos sobre el monto de la pena. La pena para los 2 delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, van de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses. Su señoría, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso 3 del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día a 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y 2 de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses.
Frente a la decisión de la privación de la libertad del exmandatario, el Ministerio Público pidió a la juez que se otorgue la medida de casa por cárcel. En este sentido, como usted misma lo ha venido reseñando desde el inicio de esta diligencia a tempranas horas, el comportamiento del procesado ha sido el de su vinculación con el orden de la audiencia, ha participado de la gran mayoría de ellas. Así lo ha hecho de forma presencial y virtual, dadas las autorizaciones que usted misma ha concedido, y en relación con los presupuestos para que sea concedida la prisión domiciliaria, usted misma ha hecho alusión a que por el quantum de pena, que es el fijado en la ley, más no es el que efectivamente se imponga, se haría merecedor a esa privación en esas condiciones. En la misma línea, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, pidió que se privilegie su libertad. En ese orden de ideas, su señoría, solicito que, descorriendo este traslado al artículo 447, que usted mantenga la situación de libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, como ha venido haciéndole, porque se han garantizado todos los fines que procura una medida cautelar, en la medida en que de todas formas se mantiene incólume esa presunción de inocencia, no ha tenido firmeza jurídica, una sentencia que tampoco se ha emitido todavía. Serio y atento hasta el final, el exmandatario estuvo presente, incluso cuando se anunció que la sentencia la conocerá el país de manera pública este viernes 1 de agosto. Ya con la decisión en primera instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por 2 delitos, se abre un nuevo capítulo en el proceso. Una marcha contra reloj teniendo en cuenta que tiene riesgo de prescripción, que sería el 16 de octubre, Catalina. Sí, señora Ana Amelia, y justamente ese es el proceso que les vamos a explicar, porque teniendo en cuenta que la juez Sandra Liliana Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el siguiente paso en este proceso es lo que sucederá el próximo viernes cuando se fije la sentencia. Lo que ya ocurrió fue el sentido del fallo, que fue lo que ocurrió el día de ayer, pero el próximo viernes la juez fijará el monto de la pena, es decir, los años por los cuales va a ser condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí es importante resaltar que con el monto de la pena la juez también puede ordenar la privación de la libertad. Sin embargo, para expertos como el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, esta privación de la libertad no operaría desde la primera instancia, sino empieza a operar desde la segunda instancia, es decir, desde la decisión del tribunal en una apelación de la sentencia. Así lo explicó en Noticias Caracol en vivo. Cuando una persona está afrontando un proceso en libertad, como ha sido este caso, no ha variado la situación que suponga que ese Estado puede llevarlo a obstruir la justicia. Cuando eso pasa, siempre lo que ha ocurrido es que se mantiene mientras la sentencia quede ejecutoriada, y entonces, y solo entonces, y si se mantiene la condena, es cuando procedería la privación efectiva de la libertad. Frente a la apelación que en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ya se anunció esta mañana que se presentará una vez se conozca pues el monto de la sentencia, es decir, el próximo viernes, y se pueda sustentar, pues ya se va a saber que se va a sustentar de 2 formas. La primera es oral y la segunda puede ser también de manera escrita, en donde se tiene 5 días hábiles para presentarla. El abogado del expresidente anunció que radicará esta apelación el próximo 11 de agosto. Este escrito de apelación como tal se tiene que trasladar a todas las partes procesales para que se pronuncien sobre los argumentos de la parte inconforme, en este caso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una vez se presente esta apelación, esta debe ser estudiada por el superior jerárquico, en este caso es el Tribunal Superior de Bogotá. Aquí el caso no solo queda en manos de una persona, como ya se vio en la primera instancia, sino queda en manos de varios magistrados, específicamente de la Sala Penal del Tribunal, que entrarán a decidir si confirman la condena del exmandatario o revocan esta decisión y lo absuelven. En este caso, son 3 magistrados los que tienen que definir la suerte del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Pues como el sentido del fallo fue mixto, fue condenatorio, pero también absolutorio, naturalmente las partes intervinientes podrán ejercer los medios de impugnación y en particular el recurso de apelación. Pudimos observar cómo en el desarrollo de la audiencia, como el sentido del fallo fue inicialmente condenatorio, la jueza inmediatamente dio trámite a esa audiencia de individualización de la pena y de la sentencia, y en ella escuchó tanto a la Fiscalía como a la defensa referirse a los temas relacionados con la calidad de la persona, las circunstancias de agravación o de atenuación punitiva e incluso la pena que debía imponerse. Y la defensa pidió un tiempo también para acopiar elementos materiales de prueba y enviarlos al despacho para que sean valorados. Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá ya se ha pronunciado sobre algunos aspectos del caso Uribe, como por ejemplo avalando las interceptaciones que en su momento fueron calificadas de ilegales por la defensa del exmandatario. En este caso, el reparto del expediente no es de manera aleatoria, ya le va a corresponder a la Sala Penal del Tribunal en cabeza del magistrado Manuel Antonio Merchán, quien junto con otras 3 magistradas deberá definir este proceso. Ahora veamos qué pasa en el caso de la prescripción. Hay que tener en cuenta que este proceso tiene como fecha de prescripción, es decir, de caducidad de la investigación hasta el próximo 16 de octubre, por lo que el tribunal debe emitir un pronunciamiento antes de esa fecha y así mantener vigente este proceso. Expertos señalan que aunque los tiempos son limitados, sí existe un término prudente para que el tribunal se pueda pronunciar, descargándolos temporalmente de otros procesos. Magistrados de tribunal son personas experimentadas, son funcionarios de carrera, con mucha experiencia, que obviamente perciben lo que el país está pensando, de ambos lados, hay que decirlo, y por esa razón, pues me imagino que harán un tema parecido. La última instancia en todo este proceso sería la Corte Suprema de Justicia y un recurso de casación que se presenta en caso de estar en desacuerdo con la segunda instancia, es decir, con el Tribunal Superior de Bogotá. En este punto no hay una reevaluación de las pruebas del proceso, sino que simplemente la Corte Suprema analiza si esa sentencia de segunda instancia está de acuerdo con la Constitución, la ley y las técnicas procesales. Catalina, pues hoy el abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, se refirió a la decisión de la jueza y dijo que a pesar del fallo condenatorio se debe mantener la presunción de inocencia del exmandatario y nuevamente pidió que se privilegie su libertad. También habló sobre la apelación de esta decisión. Yo le quiero preguntar puntualmente esas discrepancias jurídicas que usted como defensa tiene frente a los argumentos que ayer expresó la juez Sandra Heredia. Gracias. Les comento, anoche la bancada de la defensa produjo un comunicado de prensa en donde manifestamos que evidentemente, pues, como así lo anunciamos, íbamos a apelar en aquellos temas que no estamos de acuerdo y que esas discrepancias iban a tramitarse con todo respeto por lo que significa la institucionalidad de la justicia, con todo respeto a la señora juez y teniendo en cuenta que hay que cumplir y dar ejemplo en cuanto al debido proceso. No podemos dar una argumentación anticipada sin conocer el texto de la sentencia. Hasta este viernes a las 2 de la tarde la conoceremos y una vez interpuesto ese día la apelación tendremos 5 días hábiles para radicarla, es decir, el lunes 11 de agosto estaríamos radicando esa apelación. Eventualmente el expresidente podría quedar de alguna manera temporalmente privado de la libertad hasta que se surta esa apelación o definitivamente tiene que quedar en firme este fallo ya en segunda instancia con la decisión del tribunal. Es claro que conforme a nuestra legislación vigente, el artículo 447 y 450 y la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema de Justicia, cuando una persona se encuentra en libertad, debe mantenerse su libertad porque su privación, más cuando existen subrogados penales, como en este caso la prisión domiciliaria, la privación de su libertad tendría que estar justificada de una manera muy fuerte, muy por principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad, etcétera. La señora juez, recuerden ustedes, al comenzar la audiencia, dejó constancia de manera explícita
del respeto y la comparecencia y la gallardía de Álvaro Uribe Vélez en este juicio. ¿Ustedes creen que el proceso podría prescribir teniendo en cuenta que la fecha de prescripción es el 16 de octubre? He dicho y lo reitero que el Tribunal Superior y en la sala que preside este caso de 3 magistrados, cuyo ponente es el magistrado Merchán, ha dado gala de una extremada celeridad en sus decisiones, de una corrección en las mismas, en un manejo impecable de los precedentes y por esos antecedentes, por lo que ya se ha visto, aunque el tiempo es estrecho, pues creería que alcanzaría a dar su pronunciamiento antes del 16 de octubre del 2025, que es la fecha de prescripción. Finalmente nosotros no buscamos esa fecha, es un tema que imputable a las alegadas víctimas que apelaron la decisión que había dicho que el presidente no está imputado y al no estar imputado el término prescriptivo era hasta el 2030. Al forzar la imputación en la apelación, el término se redujo al 2025. ¿Qué le vamos a hacer? Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien es víctima en el caso Uribe, reconoció el trabajo de la justicia en el proceso contra el expresidente. Señaló que la condena por soborno en actuación penal y fraude procesal tiene solidez jurídica. ¿Qué opina acerca de esos hechos por los cuales fue condenado el día de ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Buenos días. Pues que es una decisión muy sólida jurídicamente. Pudimos seguir paso a paso el desarrollo ayer de la presentación del sentido del fallo y como se pudo observar fue la señora jueza absolutamente meticulosa. Es decir, no solamente examinó hecho por hecho, prueba por prueba, cada uno de los testimonios, interceptaciones, grabaciones, sino que además los puso en un análisis de conjunto. Hizo una valoración probatoria de conjunto. Y creo yo que esa valoración es la que permite, sin lugar a duda, afirmar lo que se afirmó ayer. Es decir, sentenciar al expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos que son supremamente graves ambos, porque implican ni más ni menos que a través de un aparato se quiso engañar a la justicia. ¿Usted confía que en el Tribunal Superior de Bogotá existen las garantías suficientes para llevar ese proceso cuando hay 3 magistrados que ya lo conocen y ya han tomado decisiones de fondo? Nosotros confiamos en la justicia y la respetamos, ¿no? Y lo dijimos antes, si la decisión que toma o iba a tomar la jueza Heredia no era de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido ante la justicia, pues íbamos a apelar. Igualmente veremos las decisiones que toma el tribunal y obviamente con todo el respeto y acatamiento también las estudiaremos, pero de entrada señalamos que respetamos la justicia y a los magistrados del tribunal que tendrá que examinar la segunda instancia. ¿Cuál es el paso que falta justamente para iniciar esa reconciliación nacional y bajarle a la polarización que en este momento se está viviendo? Pues en general ese ha sido un planteamiento que yo he hecho durante toda mi vida política. Yo creo en el diálogo, creo en la posibilidad de la concertación. Creo que todos estos asuntos los podríamos tramitar si es que hubiera la voluntad de llegar precisamente a decirle la verdad al país, tal y como ocurrieron los hechos, tal y como se participó en ellos. Eso nos podría ahorrar muchísimos esfuerzos, recursos, posibilidades que podríamos utilizar o recursos y fuerzas que podríamos utilizar de una manera mucho mejor para el país, para el bien del país. Así que ayer lo dijimos, lo hemos dicho en estos días, si el expresidente Uribe quiere recorrer ese camino, pues estamos dispuestos a hacerlo.